Ya van 4 capítulos con el que salió esta semana de la serie de Disney Plus, Daredevil, Born Again. Uno de mis personajes favoritos de cómics de todos los tiempos. Me gustaron las 3 temporadas que estuvieron en Netflix. La segunda fue un poco floja. La primera y la tercera fueron muy buenas. Y se dice que para esta reboot, por así decirlo, esta nueva temporada, que algunos dicen no tiene relación con las de Netflix de hace ¿qué sería? Como 7 años. Sin embargo, sí tienen relación. A final de cuentas es el mismo elenco, con Charlie Cox, con Vincent D'Onofrio, entre otros. A final de cuentas es el mismo elenco. Y bueno, sí pudiera ser un retomar donde quedó. Sin embargo, agregando nuevos elementos. Hay que mencionar que se decía que originalmente este reboot, que lleva por nombre Born Again, que es una de las historias del cómic de Daredevil más importantes, no solo de Marvel, no solo de Daredevil, sino de toda la historia del cómic. Born Again, escrita por Frank Miller, es una de las mejores historias en el mundo del cómic. Sin embargo, la serie no está al 100% basada en esta historia, en esta línea de sucesos que concibió Frank Miller. La historia se dice que originalmente se le quiso dar una dirección muy al tema legal, muy inspirados en Better Call Saul, esta serie spin-off de ¿cómo se llama? Esta serie que hacía Walter White, que hicieron muy famosa en Netflix, Breaking Bad. Y bueno, se dice que quisieron darle un toque muy de drama legal, judicial, Matt Murdock como abogado, etcétera. Y en algún momento llegó la gente de Marvel y dijo: espérame, ¿qué estás haciendo, güey? Es muy interesante. Creo que Marvel se distingue porque le da más importancia a la vida normal de sus personajes, y eso lo hizo más interesante que de ese cómic. Sin embargo, pues la gente quiere ver superhéroes, no quiere ver una serie de drama legal, que son muy famosas en Estados Unidos, que hay películas muy famosas. Hay gente que le encanta leer ese tipo de historias, ver ese tipo de historias. Sin embargo, pues ¿dónde queda Daredevil? ¿Dónde queda el lado del superhéroe? Entonces llega la gente de Marvel y dice: oye, espérame, ¿a dónde vas? Esto no es lo que quiero que suceda con el personaje. Le dan cierto poder creativo a Charlie Cox y a Vincent D'Onofrio. Charlie Cox, que hace el papel de Daredevil Matt Murdock, y Vincent D'Onofrio, que hace el papel de Wilson Fisk, alias el Kingpin. Y bueno, les da más poder creativo y cambian algunos elementos. Muy contentos de trabajar en la serie Cox y D'Onofrio. Y bueno, vimos el primer capítulo, que mucha gente criticó, de muy violento, muy sangriento. Muere Foggy Franklin, el mejor amigo de Matt Murdock. Y bueno, esta primer pelea entre las sombras, muy criticado el primer capítulo. Sin embargo, hay que reconocer que mantiene los elementos clásicos de los cómics de Frank Miller. Hay esa oscuridad, hay esa ultraviolencia, hay esa lucha física tipo de artes marciales que le encantaba a Frank Miller. Y bueno, hay también muchos acuchillamientos y sangre. Sale Daredevil lleno de cuchillos que le arroja a su enemigo Bullseye. Y bueno, resulta que Daredevil mata a Bullseye. Bueno, no lo mata, casi lo mata, pero sobrevive. Pero lo arroja desde cierto lugar a su muerte, bla bla bla, etcétera. Y bueno, resulta que ya van 3 capítulos y ya han muerto 2 personajes importantes, por así decirlo. Ha habido 2 muertes grandes, la de Foggy Nelson y bueno, la de Héctor Ayala, alias el White Tiger, que me pareció un toque muy de humor negro, que este personaje en la serie es
es salvado de ir a la cárcel, acusado de matar a un policía. Lo salva en el juzgado Matt Murdock, al revelar su verdadera identidad, al revelar que Héctor Ayala era el White Tiger. Y bueno, resulta que al salir libre le dice Murdock: ya no seas el White Tiger porque corre peligro tu familia. Sin embargo, pues Héctor Ayala vuelve a ponerse la máscara, sale y a los 2 segundos le disparan en la cabeza. Y resulta que es un cuate con una camisa con el logo del Punisher. No sabemos si el Punisher, bueno, ahorita ya sabemos, pero en ese momento no sabíamos si el Punisher iba a estar de regreso o no, si quien mata al White Tiger es el Punisher o no. Sin embargo, ya son 2 muertes. Y hay que mencionar que en el cómic sucede muy diferente. Es muy emotiva, es muy compleja la muerte de Héctor Ayala. A diferencia de la serie, en el cómic Héctor Ayala es acusado de asesinar a un policía. Lo agarran infraganti en una escena del crimen y terminan inculpándolo. Lo atrapa la policía, trata de defenderlo Matt Murdock, no consigue liberarlo. Y desesperado, Héctor Ayala roba una pistola, trata de salir del juzgado y lo acribillan los policías. Entonces ahí difiere bastante, pero sin embargo hay que señalar que probablemente, como en el cómic, el personaje de Héctor Ayala, The White Tiger, es solamente la antesala a lo que viene después. Después en el cómic, su sobrina y después una de sus hermanas se convierten en The White Tiger usando estos amuletos mágicos o místicos que les dan poderes de arte marcial, fuerza, agilidad, velocidad, etc. Y bueno, esto apunta a que en algún momento en la serie de Daredevil vamos a ver a Daredevil reuniendo quizá a estos superhéroes conocidos como los Defensores, que salieron en una serie en Netflix, que ahorita ya está, todo lo de Marvel ya está en Disney Plus, que salía Jessica Jones, que salía Iron Fist, que salía Luke Cage. Y bueno, ahora pareciera que van a rescatar a esos personajes, más quizás la sobrina de Héctor Ayala como The White Tiger, y quizá al personaje de Moon Knight, que es otra serie de Netflix que tiene algo de éxito, que está más o menos buena. Entonces parece que ahora van a traer a todos este universo de superhéroes, más el Punisher. Me llama la atención que están muy concentrados en la actuación y en la dinámica entre Vincent D'Onofrio como el Kingpin o Wilson Fisk y su esposa Vanessa Fisk. Cuando yo leía los cómics era muy interesante esta dinámica entre Vanessa y Wilson Fisk. Vanessa de alguna manera lo hacía muy humano. Cuando amenazaban a Vanessa, el Kingpin se volvía realmente un hijo de la chingada. Dicen que en algún momento cuando por alguna razón matan a Vanessa en un cómic y luego la reviven, no recuerdo qué pasa, pero dicen que ese es el momento en que el Kingpin dejó de ser un mafiosillo cualquiera y convertirse realmente en un hijo de la chingada. Sin embargo, lo hemos visto limitado, la verdad, en cuanto a su quehacer criminal en esta serie. Ahora está muy en boga que los personajes de dudosa reputación se vuelvan funcionarios públicos. Así que hemos visto a Wilson Fisk convertirse en el alcalde de Nueva York. Y bueno, veremos más adelante qué pasa. Veremos más adelante la dinámica de el Punisher. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con estos superhéroes que pretende integrar los productores o los creadores de esta serie? Y bueno, veremos si siguen habiendo toques interesantes con la influencia de Frank Miller, que para mí es una de las mejores épocas. Obviamente el inicio de Daredevil se me hace muy interesante, cuando estaba Anno Senti, cuando estaba G.K. Chichester y muchos de estos personajes creativos que le dieron giros muy interesantes a Daredevil. Creo que es un personaje muy rico. Lo he dicho en muchas ocasiones. Si en algún momento Martin Scorsese o Quentin Tarantino
o inclusive Christopher Nolan quisieran hacer, bueno, Christopher Nolan ya lo hizo con Batman, pero si alguna vez estos personajes quisieran hacer cine de superhéroe, o Christopher Nolan volver a hacer, o Martin Scorsese, que dice que odia el cine de superhéroes, quisieran hacer una cinta de superhéroes, debería de ser Daredevil. Yo digo que sería el personaje ideal para todo este sentimiento cristiano, de católico, de culpas, de redención, etcétera. Eso sería un escenario ideal para alguien como Martin Scorsese. El tema de la violencia gráfica, dinámica, etcétera, sería ideal para Quentin Tarantino. O quizás este aspecto cerebral es muy similar para mí en algún momento. De hecho, Frank Miller estuvo haciendo Batman, y estuvo haciendo Daredevil, y estuvo haciendo Wolverine. Entonces es muy similar la dinámica de los personajes, aunque son totalmente diferentes. Hay quien dice Batman es como el Punisher, o el Punisher es como el Batman. Pero bueno, yo también creo que hay similitud entre Batman y Daredevil. Entonces, en un momento dado, pudiera ser interesante ver a un Christopher Nolan, que yo sé que no va a pasar, estoy hablando al aire, un What If, que nunca va a pasar, pero sin embargo a mí me hubiera gustado en otra dimensión, en un universo paralelo, ver a Christopher Nolan dirigiendo una cinta con Daredevil, con toda esta magia, con esta magia visual que tuvo una película como Inception, por ejemplo, aplicarla en el personaje de Daredevil, pues sería muy interesante. Sin embargo, bueno, ya hablé de más, creo. Vean Daredevil Born Again, está interesante, está pujando la serie. Espero que no nos quede a deber, espero que se vuelva más interesante, que no se pierda con tantos personajes, y ver más la dinámica de Daredevil en acción, no tanto este drama legal o judicial que quisieron darle ese enfoque. Y bueno, veamos qué pasa en los siguientes episodios.